Y el último versículo, 48, lo leemos todos juntos. Dice la palabra de Dios, hablando del amor hacia los enemigos. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Antes a cualquiera que tuviera la derecha, muerde la pierna. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Cualquiera que al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de tu pecado, no se lo rehuses. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad a los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que haga salir su sol sobre malos y buenos, y que haga llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Todos. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Oremos. Señor, Dios y Padre, una vez más ante su presencia nos humillamos. Y nos humillamos porque reconocemos su soberanía. Reconocemos, Señor, que eres un Dios grande y poderoso, un Dios que es infinito. Y en nuestra vida finita, en nuestra vida, Señor, tan pequeña, en nuestra vida como seres humanos tan insignificantes, no tenemos menos que reconocer tu grandeza y ponernos a la sombra, Señor, de tu altura. Padre, damos gracias porque aun siendo tan pequeño nos das la oportunidad y la bendición de venir ante tu presencia para recibir, oh Dios, el consejo de tu maravillosa palabra. Permite, oh Dios, dirigirnos, que sean tus palabras las que lleguen a nuestros oídos y sea tu mensaje el que haga vida en nuestros corazones. Lo rogamos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y voy a pedir a son músicos, y yo no soy músico, ¿cierto? Que nos ayuden y cantemos un par de coritos para luego ya entrar de lleno al tema. Si alguien me puede ayudar por ahí, algún instrumento, una guitarrita o algo. Bien felices los hermanos, ¿cierto? Así que vamos a dar un par de coritos, ¿cierto? Vamos a alabar al Señor y luego entramos al tema que nos convoca en esta oportunidad. Amén. Los hijos de Sion se gozan de su rey y alaban su nombre con panderos y danza, así que no podemos hacer la mímica de los panderos ni la mímica también de la danza. Estamos sentados, así que vamos pues, pongan en pie. Así, así, así se va.
nos convoca aquí el tema el cristiano y el prójimo. El cristiano y su compañero, el cristiano y su vecino, el cristiano y su compañero de trabajo. Ahí está nuestro prójimo. Ahí está aquel que Dios nos ha puesto a nuestro lado y si nos ha puesto a algún propósito a él. Donde quiera que nosotros estemos, Dios nos tiene con un propósito. ¿Qué propósito? Es que podamos nosotros compartir o dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Cuando comenzamos con este tema y hablamos entonces de el amor hacia los enemigos, nos encontramos ya con una visión diferente y este prójimo, este que está a nuestro lado, nos dice que de alguna manera también es nuestro enemigo. Y qué extraño esto. Si yo estoy con él todos los días, yo todos los días le saludo, todos los días compartimos, pero está hablando aquí del amor hacia los enemigos. Ahora, si nosotros pensamos previamente, de verdad que a nuestro alrededor tenemos muchos enemigos. Enemigos que con un buen gesto, con caballerosidad, nos invitan a participar de lo que ellos normalmente participan. Y parece algo tan natural y tan normal, siendo así, empezamos a compartir con ellos en diferentes situaciones. ¿Está mal compartir con los enemigos? ¿Está mal compartir con aquellos que no son de nuestra fe? No, muy por el contrario. Lo malo es quién lleva la batuta, de alguna manera. Cuando yo estoy ahí, ¿qué protagonismo tengo como hijo de Dios? ¿Qué figura estoy mostrando allí en medio de las tinieblas? Somos luz de la tierra. Bueno, cuando nos hablamos entonces de este amor hacia los enemigos, nos lleva de inmediato a tomar medidas y medidas especiales. Y parte entonces allá en el Antiguo Testamento con esta indicación: no toleren, no sean permisivos, no se dejen involucrar. Entonces, os digo, allá en el Antiguo Testamento, ojo por ojo y diente por diente. O sea, esto va en serio. Esto tiene consecuencias. Por lo tanto, cuídense. La primera pregunta que aparece, y cambiamos, dice, ¿cuál era la tolerancia en el Antiguo Testamento en caso de perjuicio? En caso de haber sido vituperado, en caso de haber sido engañado, en caso de haber sufrido una agresión. Lo que encontramos es que no era un mandato que cada cual requiriese necesariamente tal satisfacción, ojo por ojo, diente por diente. Pero podían hacerlo legalmente si lo tenían bien. La ley lo permitía. Ojo por ojo, diente por diente. En realidad, teníamos entonces una normativa límite para refrenar a quienes habían sufrido un perjuicio. Es decir, oye, bueno, si te quitas un diente, no le quites un brazo. Cuidado, seamos parejos. De alguna manera la ley llevaba a eso, a que la ley debería ser pareja. O sea, si te quitó un brazo, oye, no le quites la vida. Si te quita la vida, quita la vida. Ojo por ojo, diente por diente. La venganza normalmente lleva a tomar medidas extremas. Y hoy vemos que por una mala mirada, hoy vemos que por un engaño se reacciona con violencia, con ira, y a aquel que le quitó tal vez un momento de alegría,
va el hombre y le quita la vida. O sea, ojo por cabeza, no ojo por ojo. De alguna manera hay un límite aquí que nosotros vamos a ir considerando entonces en cómo esto se va desarrollando. De modo que el castigo, cierto, debería ser equitativo, por decirlo de alguna manera. Ojo por ojo y diente por diente. Entonces, de partida nos está diciendo de que no a los excesos, o sea, pongamos cuidado a dónde está el límite de esta venganza. Lo que está haciendo es guardar entonces una proporción igualitaria. ¿Ya? Esto hizo, esto va. De algún modo esto sigue vigente. Ya cuando alguien comete, por ejemplo, un robo, de inmediato que hace la ley no le quita la vida, sino que lo proporciona, dice, oye, robó tanto, por lo tanto es equivalente a tanto tiempo en la cárcel. Ojo por ojo. Cometió tal fraude y este fraude equivale a tanto tiempo con reclusión domiciliaria. Vamos viendo, vamos tropezando. Entonces, de alguna manera, desaparece esto que es esta venganza desproporcionada, este desorden en lo que es la ley. Porque, de alguna manera, entonces, esto está vigente todavía y de eso se encarga la justicia ordinaria, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Ellos, de la justicia, quienes tienen la espada, nos dice el Señor. Ellos tienen la espada y la espada es para hacer justicia, no para venganza. No confundir entonces justicia con venganza, que es un poco el porqué, ¿cierto?, de esta indicación. Ojo por ojo. ¿Por qué? Como lo vemos y cómo vamos desarrollando el versículo número 2. Alguien que lo lea, vamos a ir compartiendo. Alguien que lea el versículo 2, por favor. Estamos en Mateo capítulo 5, versículo 39. Ese es el segundo versículo. Gracias, Pablo. Alguien que lea entonces, capítulo 5, versículo 39 del Evangelio de Mateo. Pero yo no recuerdo a que es malo, antes era de la necesidad de Dios. Vuelve a hacer la obra. Aquí Jesús, hablando, cierto, ya posterior al Antiguo Testamento, viene a darnos el sentido, viene a aclararnos un poco de esto. Pero yo os digo, ¿ya? Es decir, yo voy a decirle lo siguiente, yo le voy a aclarar un poco también. ¿Por qué? Porque a esta altura ya también se había distorsionado. Los judíos habían distorsionado la palabra y la habían acomodado. ¿Ya? Y en este acomodo ellos se aprovechaban de esta situación. Ojo por ojo, diente por diente. Entonces si le quitaba un diente, no solo le quitaba el diente, también le quitaba un brazo. O sea, había un sobreabuso de este. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Bien, hay que hacer justicia, la justicia ha quedado para eso, y a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. La justicia se aplica en nuestras ciudades, se aplica en nuestro país, para imponer temor ¿a quiénes? A los malhechores. No, a los hijos de Dios. Uno infunde temor en los malhechores y el otro vindica a los oprimidos, ¿cierto? A los perjudicados, de alguna manera los compensa. Veamos Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, ahí nos vamos a encontrar con los versículos 1 al 4. Y dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino
al malo. Y después no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y es aquí donde debemos poner atención. Volvamos nuestros ojos a estos versículos, ¿bien? Y veamos a los legisladores, ¿cierto?, como servidores de Dios. Dice, a fin de proveer las medidas necesarias para que los criminales no gocen de impunidad. Ellos que están para eso. Hay una justicia terrenal y luego hay una justicia divina. Pero quienes somos hijos de Dios, entonces tenemos la bendición de no temer a la autoridad. No tememos a la autoridad porque sabemos que ha sido puesta por Dios y ahora Dios todo lo que ha hecho, lo ha hecho bueno y bueno en gran manera. Un concepto que tomamos desde el principio. ¿Bien? Dios ha hecho todo y lo ha hecho en gran manera. Lo ha hecho para su gloria y lo ha hecho también para beneficio nuestro. Por lo tanto, cuando Dios permite que tengamos nuestras autoridades, esto de alguna manera también glorifica a Dios y nos favorece a nosotros, como tú. Hay una segunda pregunta a la cual vamos en este momento. Dice ahora, ¿cuál es el precepto del Nuevo Testamento? Estamos hablando del Antiguo Testamento y allá fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Dimos un paso, llegamos al Nuevo Testamento, nos encontramos con Jesús y Él nos dice, no recitáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Qué otras indicaciones nos da en estos versículos? Voy a pedir que alguien lea desde el versículo 40 al 42. 40 al 42, alguien que lea, estamos en Mateo capítulo 5, versículo 40 al 42. Entonces, en lo que atañe al creyente, lo que a nosotros nos toca, ¿cierto? Dice, lo que atañe al creyente que se ve perjudicado, su deber es perdonar la injuria recibida. Nosotros estamos insertos en esta sociedad. Le decía al principio, todos los días tenemos que juntarnos con gentiles. Tenemos que juntarnos con hombres y mujeres que no han sido regenerados como nosotros. Por consiguiente, estamos allí compartiendo con aquellos que no son de nuestra fe. Ahora, generalmente ellos son mayoría. Y siendo mayoría, con mayor razón, debemos estar apercibidos, debemos estar preparados para hacer frente a esta situación. ¿Podríamos tener un momento difícil? Claro que sí, un momento donde pudiésemos ser tentados por nuestros compañeros, amigos de trabajo, por nuestros vecinos. Claro que sí. Bueno, ¿qué debemos hacer? Y es el punto a que nos convoca en este momento. Entonces, no convertido, por supuesto, por su propia naturaleza, no porque lo quiera, no porque él lo haga premeditadamente, no, sí que es su naturaleza la que va a llevar a buscar que nosotros seamos tentados. Algo que debemos hacer como hijos de Dios. No insistir en el castigo del delincuente más allá de lo que es necesario para el bien de la sociedad. Repito. No insistir en el castigo de un delincuente más allá de lo que es necesario para el bien de la sociedad. Aquí vamos a encontrar dos cosas que nos enseña el Señor Jesucristo. Veamos primero. Primero, no debemos ser vengativos.
A paz nos llamó Dios. Al amor nos llamó Dios. No resistáis al que es malo, dice el versículo que hemos leído, versículo 39. Entonces, a estas malas personas que nos hacen un perjuicio, debemos evitarles, ¿cierto?, una exageración en el castigo, y eso depende de nosotros. Dice, aún podemos resistir al mal en la medida en que es necesario para nuestra propia seguridad, pero no debemos devolver mal por mal. No estamos llamados a ser vengativos nosotros, sino que para eso está la justicia. Para eso hay herramientas para que nosotros no nos veamos involucrados en estos litigios. Bien, recibo una bofetada en mi mejilla, aquí me está diciendo eso, no puedo devolver inmediatamente la bofetada en la mejilla. Eso es venganza y nosotros no somos vengativos. Esa es una retribución humana y nosotros hoy día no somos humanos, hoy día somos hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos dominio sobre nuestros sentimientos, tenemos dominio sobre nuestras acciones, sobre nuestras actitudes. Tenemos dominio que Dios nos ha dado para poder manejar esta situación. Quien no tiene dominio, la venganza va de inmediato, me la dijo y se la hace. Me la hace y me la paga. Nosotros tenemos a alguien que paga por nosotros. Nosotros tenemos a alguien que hace la venganza por nosotros. No paguéis a nadie mal por mal, procurando lo bueno delante de todos los hombres. Romanos capítulo 12, versículo 16. Un llamado, no solo un llamado, una indicación para los hijos de Dios. No debemos guardar rencor entonces en nuestro corazón. No debemos permitir que el rencor se haga parte de nosotros. Es decir, no tomemos la justicia por nuestras manos. Hay alguien que se ha hecho cargo de nosotros. Hay alguien que nos ha dicho, mi hijo eres tú, yo estaré contigo. No temas, no te exaltes, no te preocupes, yo estaré contigo. Yo soy tu Dios. La dependencia de Dios entonces aquí se hace muy bien. El hacerse dependiente de Dios es algo que necesariamente tiene que formar parte de nuestra forma de ser. En el cómo soy está el demostrar que realmente soy un hijo de Dios. No debemos guardar rencor. No debemos tomar la justicia por nuestras manos. No debemos tratar de ponernos al nivel de los que se portan con nosotros ásperamente. No, que yo no me voy a dejar. Yo no voy a dejar que me humille. ¿Qué dijo Jesús? Si quieres, deja que pase en esta cosa. ¿Podría él haber tomado venganza? Sí, dijo, puedo llamar jueces celestiales que vengan. Amén. Dijo, déjame decir esta cosa. Era el Hijo de Dios. Y ahora, como Hijo de Dios, entonces nuestra actitud debe ser semejante. Ser imitadores de Dios. Él nos habla del amor. Hijos amados. Entonces, no podemos ponernos a nivel de los que se portan con nosotros ásperamente, sino que hemos de ir más lejos, perdonarles de corazón. En la soberanía de Dios hemos aprendido de que el ser humano no es independiente. El ser humano o depende de Dios
o depende del diablo. Y ahí no puede saber su conversar del diablo. Muy bonito hablar de Dios, pero hablar del diablo como que nos trae un problema. Pero, como he dicho, hemos visto la soberanía de Dios, la hemos estudiado y nos dice que Dios tiene todo el dominio y Dios en su voluntad ha querido entregar a los mundanos en manos del diablo y Dios maneja sus intenciones, Dios maneja sus actitudes. Por lo tanto, cuando algún ser humano, un amigo, un vecino que no es creyente, viene contra nosotros con palabras deshonestas, con actitudes amenazantes, no es él, es el enemigo que nos está buscando para ver cuánto resistimos. Es el enemigo que está diciendo, a ver si como hijo de Dios eres capaz. Pero ahí se cumple también la palabra de Dios en nosotros. Sí, toca su cuerpo, toca lo que quieras, pero no toque su alma. No toque su corazón. Y desde nuestro corazón viene la fuerza de Dios, allí donde Él habita. No haré morada el templo hecho por mano de hombre, sino que ahora mora en nuestro corazón, y en ese momento Él está en nuestro corazón. Y si volvemos nuestra vista, vamos a ver que ahí está Él para defendernos, ahí está Él para manejar nuestro carácter, porque nuestro carácter indudable, que mientras seamos humanos, es un carácter que puede jugar una mala pasada. Y porque me puede jugar una mala pasada, entonces yo necesito que Dios esté manejando mi carácter. Si Dios no lo maneja de alguna manera, el enemigo va a entrar también a mi vida para manejarme, para hacerme buscar, para hacer que se me pongan los pelos, no a ustedes, que se les pongan los pelos de punta, ¿cierto? Y ahí nos vamos a meter en problemas. Ahí vamos a responder como lo humanos que somos, si seguimos siendo humanos. Ya decíamos que como humanos las tentaciones también están delante de nosotros. Bueno, en esto del carácter, el carácter también nos puede jugar una muy mala pasada. Por eso necesitamos que Dios moldee nuestro carácter. La ley del talión, que es un poco esto, ¿cierto?, del siglo 18, o por ojo y el componente, nos da paso ahora a una ley que, cuando entendemos entonces el porqué de esta medida, vamos a decir, hoy tenemos una nueva visión. Y en esta nueva visión encontramos no una ley de venganza, no una ley de fuerzas, sino que una ley de amor. No podemos dar como excusa, no, es que yo respondí porque él empezó. Entonces, como él empezó, yo no tengo la culpa. ¿Sí? Fue una reacción propia. Yo reaccioné así porque de verdad que me sobrepasó. Pero él tuvo la culpa. No, yo tengo la culpa, que ante una situación así, no te mi Dios, y le dije, Dios, por favor, dame fuerza en este momento. Y Dios, ya no aguanto, ayúdame, Dios, por favor. Y ahí está Dios para escuchar. Sus oídos están atentos a nuestras oraciones, y en un momento así, que tenemos que orar. Ahí tenemos que ir a la presencia de Dios y decirle, Dios, te necesito ahora porque yo ya no aguanto. Yo no aguanto, entonces necesito yo para que la tolerancia, para que Él ponga el amor en mi vida, y con este amor poder ganar esta batalla. Una batalla diaria, una batalla que vivimos en cada momento de nuestra vida. Cotidianamente estamos en esta discordia, en estos problemas, pero ahí tenemos a Dios para darnos nosotros. Entonces no puedo justificarme con el hecho de que Él comenzó primero, y que no fue hijo. Mientras yo no responda, mientras yo mantenga mi calma, esto no va a seguir a mí. Mientras yo no le eche más leña al fuego, podrá mantenerse esa llama, pero no va a tomar más fuerza. Ahora, si yo le echo leña al fuego, esto va a provocar incendio. Y ese incendio va a provocar destrucción.
destrucción para mi enemigo, destrucción para mí que no me dejé guiar por Dios, destrucción para la obra de Dios, destrucción para el Evangelio. Si nosotros somos la cara visible del Evangelio, donde quiera que estamos, por lo tanto el Evangelio también va a ser desprestigiado por no haber medido las consecuencias de mi reaccionar. Bueno. Nos encontramos aquí con tres cosas específicas. Teníamos el versículo 9. A cualquiera que se le dé la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Un poco lo que se está diciendo aquí, va a ser una experiencia difícil, soporta. Paz con Dios. Dios es nuestra paz. Soporta. No le devuelvas el golpe, no te enfurezcas por ello. Si no hay huesos rotos ni heridas sangrantes, pero y olvida, es una prueba que Dios ha puesto. Dios te está probando y saliste victorioso. Claro, tu enemigo también cree haber salido victorioso y dice, mira, como lo dejé, no fue capaz de decirme una palabra y Dios te está diciendo, hijo mío, esto es lo que debes hacer, muestra tu paciencia, muestra el amor a tu enemigo, esta es tu tarea, esta es tu función, en esta parte que te tocó actuar, has soportado con paciencia y has salido victorioso. Has salido victorioso sin hacer pelea, porque yo fue quien peleó por ti. Ahora, si los negativos y arrogantes se tienen en poco y se ríen de ti por ello, los equilibrados y verdaderamente sabios te estimarán y honrarán por ello como un genuino seguidor del bendito Jesús. ¿Sabes? Cuando en la iglesia sepa que tuviste un problema, pero que lo soportaste, la iglesia va a ser bendecida. La familia va a ser bendecida. La obra de Dios va a ser bendecida. Porque soportaste con paciencia la prueba que te vino por delante. Hay un concepto que se llama ganar y ganar. El cristiano no está hecho para perder. No hay guerra donde el cristiano no tenga la posibilidad de salir victorioso. Y esa posibilidad la tienes en las manos de Dios. La guerra puede ser muy áspera, puede ser muy dura, puede ser muy fuerte, pero tú eres un vencedor porque el Rey de Reyes está contigo para darte la victoria. Necesitamos a Dios en todo momento. Somos seguidores de Jesús y debemos mostrar el carácter de Jesús. Versículo 40. Y al que quiera ponerse en pleito y quitarse la túnica, quítale sangre de la boca. La pérdida de una túnica. La justicia, ¿cierto? Lo que hace es entonces poner equilibrio y claro, a nuestra visión podríamos decir, oye, ¿qué injusticia? Injusticia, en mi caso, en vez de darle 5 años le habría dado cadena perpetua. En vez de dejarlo con pena remitida, yo lo habría dejado en la cárcel porque todo lo que hizo y empezamos ahí a debatir. La justicia que está realizada por hombres. El hombre puede equivocar. La justicia está siendo administrada por hombres, sí, no tengo que pensando haber sido puesto por Dios. Y nosotros como hijos de Dios muchas veces nos equivocamos. ¿Qué esperamos de aquellos que no son hijos de Dios? Dentro de lo posible, ¿cierto?
Y cada vez que los hombres corruptos que no tienen conciencia y no respetan juramentos, inventen cosas o falsifiquen los hechos para quitarle a uno las pertenencias por la fuerza de la ley, llevándola a los tribunales. ¿Quién nos dice? Eclesiastés capítulo 5 versículo 8 dice, no te maravilles de esto, no nos escandalicemos de esto, no nos busquemos por esto, sino que, dice, la parte de esta parte, déjame también capa. Bien, podríamos decir, pero la capa tiene un precio superior. Y aquí dice, aunque el precio de la capa sea mayor que el de la túnica, de seguro que te saldrá más barato comprarte otra de lo que te ha de costar recuperar la capa y la cierta antigua recurriendo a los tribunales. Ya no me la hizo y me la va a pagar. Y para eso lo voy a demandar y lo voy a llevar a la justicia. Y no estoy usando porque algún abogado por ahí me va a empezar a mirar. Se va a mirar la regla. Hermanos, cuando nosotros no confiamos en la ley divina, cuando nosotros no confiamos en nuestro Dios, ¿en quién vamos a confiar? Él es nuestro abogado. Él es nuestro Dios, es nuestro Padre. Y por supuesto podemos confiar plenamente en Él. Bien, nos roba. Se quita, le entrego también la vida. ¿Qué más quiere, amigo? ¿Quiere el celular? Llévese el celular. Y ahí anda, no me puede quitar. ¿Qué le dijo? Yo cierto a Satanás cuando le dio la vida. Toma su cuerpo, toma todo lo que quiera, toma sus hijos, toma sus animales, toma sus tierras, pero no toma. Es que eso es el valor que nosotros tenemos. Ese es el valor que tenemos como hijos de Dios, el valor que tiene nuestra ropa, el valor que tiene nuestra casa, el valor que tienen nuestros bienes. Es incomparable frente al gran valor que tenemos como hijos de Dios. El precio que tiene nuestra alma es maravilloso y más de valor que todo lo que nosotros no podamos imaginar. Llévate también. Versículo 41. Al que te pida, y al que quiera tomar de tu pecado, por obligación, cualquiera, esto sería un agravio a mi libertad cuando por esto, pero si yo sé lo que tengo que hacer, ¿por qué me estás obligando a esto? Y va a ser un texto para nosotros. Obliga a llevar carga por una milla, ve con él. Milla, 1480 metros, ¿sí? Con una carga pesada. No, lo voy a llevar por una milla, lo voy a llevar por 2.800 metros. Vale. Pareciera algo que no es lógico. ¿Sí? Pero ¿qué no dice la palabra? Hazlo. Más vale que lo hagas. Porque te vas a evitar un problema, te vas a evitar una discusión, te vas a evitar el dejar mal parada tu personalidad, tú vas a quedar como alguien que se ofusca rápidamente y de ti que creían que eras un hombre tan pacífico, hoy día va a cambiar la visión y te van a tener como alguien que no tiene tolerancia. Entonces, mejor llevar a dos millas. Mejor es servir al opresor que servir a tu propio orgullo y deseo de vergüenza. No nos podríamos hasta justificar en eso. Yo soy hijo de Dios y por lo tanto conmigo nadie sepa. Yo soy hijo de Dios y a mí nadie se me viene a poner por delante. No.
Cuesta de repente dejar el orgullo de lado. Cuesta ser humilde. ¿Por qué? Porque de alguna manera Dios nos ha permitido, ¿cierto?, ponernos en un lugar donde podríamos destacar por algo, por lo tanto, como yo estoy destacado, los que quedan bajo de mí, yo los miro por el hombro. No, la humildad es una característica que tiene que estar en cada uno de nosotros, y en esa humildad darnos cuenta que nosotros somos dependientes de Dios. El cristiano no debe ser amigo de los pleitos. El cristiano no debe estar listo, no debe estar dispuesto para que si algo pasa, tomar venganza de inmediato. No, el cristiano no está para eso. Los prejuicios menores es preferible aguantarlos. Ahora, si el daño es lo suficientemente importante como para exigir una reparación, hágase para él y sin deseo de venganza. No está en nosotros el ser vengativo. Lo que está en nosotros es hablar con nuestros hechos, es hablar con nuestra conducta, es hablar con nuestra forma de conversar y de tratar, hablar de Cristo. Podríamos decir en algún momento, me cuesta hablar de Dios en el trabajo. Y no entendemos. Pero más hablan los hechos que las palabras. Y ahí es donde debemos comprometernos entonces, no a llevar esto por una milla, sino que con gusto la llevo por 2 millas. Tengo como hacerlo. Dios me ha dado la fuerza, Dios me ha dado la sabiduría, Dios me ha dado la templanza y puedo hacerlo porque Él. Entonces no debemos ser amigos de los pleitos. Debemos ser hombres de paz. Versículo 42. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás de mí. Aborrece a tu enemigo. Ya, déjalo de lado, no te déjate de él. ¿Y fue dicho? Pues yo digo, amad a vuestros enemigos. Debemos amar a aquel que está por delante de nosotros. Amará a ti tú. Amar al prójimo es algo que debe salir desde el corazón. No desde el razonamiento. El razonamiento lo puede jugar muy mal. Sin embargo, el corazón, allí donde está Dios, es el que puede hacernos responder de esta manera. Ama a tu hermano. Lo prudente, como hijo de Dios, es tratar de alivianar la necesidad de Dios. Es importante la empatía. Pongámonos en el lugar de aquel que no conoce a Dios. Y vemos por qué está reaccionando de esta manera. Pero si yo no le he dado ningún motivo, pero ¿por qué lo está haciendo? Lo está haciendo porque está siendo manejado por nuestro enemigo para probar nuestra paciencia. Y cuando entendemos eso, entonces vamos a decir dentro de nosotros, Dios, ten misericordia de mi amigo. Ten misericordia de mi vecino. Ten misericordia de mi colega de trabajo que está siendo manejado por el enemigo. Por favor, mi Dios, ten misericordia y roguemos a Dios por él. ¿Y acaso Dios no podrá oírnos en ese momento y Él transformarlo en el minuto? Tenemos un Dios no solo poderoso, tenemos un Dios todopoderoso. Y alabado sea nuestro Dios, porque ese poder lo tiene para provecho de cada uno de nosotros. La prudencia.
Hay un dicho, ¿cierto? Es preferible que no regales un pescado, mejor regala una caña. ¿Dónde? Lo más importante es que haya en nosotros la misma disposición que hay en nuestro Padre Celestial cuando dice: pedid y se os dará. Vemos entonces que nos pida, y el que tenga verdadera necesidad, que encuentre en nosotros un apoyo. Es preferible que seamos engañados 1, 2, 3 veces antes que tender nuestra mano a quien tenga verdadera necesidad. No nos engañemos a nosotros mismos. Debemos siempre tener presente que estamos respetando a Dios con nuestra actitud, estamos respetando a Dios con nuestra forma de ser. Es Dios el que está presente en cada vivencia que nosotros tenemos. Oíste que fue dicho entonces: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacedle bien a los que os aborrecen. Versículo 44. Y oren por los que os ultrajan y os persiguen. Esto parece estar inhumano. O sea, como a mí me está pidiendo eso, como Dios a mí me está pidiendo que ore por aquel que me está ultrajando, por aquel que me está castigando, por aquel que está haciendo lo malo en contra de mí. Dios me pide que ore por ellos. Aquí está Jesús dándome una indicación: ora por ellos. En esto también debemos actuar con prudencia para no acostumbrar, ¿cierto?, a las personas a que abusen de nosotros. Ahí necesitamos entonces el tino, necesitamos la sabiduría, para que no digan: oh, este es un hijo de Dios, así que puedo ir sin ningún problema, y yo sé que me va a decir que sí. Y damos sabiduría a Dios. Él va a cuidar de que eso no pase en nosotros. El fundamento de todo esto, entonces, si algo debemos poner como resumen, es: amarás a tu prójimo. El amor hacia los enemigos. Decíamos al principio que esta ley, cierto, ojo por ojo, diente por diente, de alguna manera fue corrompida y se abusó de ella. Pero aquí nos dice: oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo digo: amarás a tu prójimo, lo estimarás. Entiéndelo. Ellos no lo habían entendido así, y por supuesto tomaba vital importancia esta palabra: aborrecerás a tu enemigo. Por lo tanto, el enemigo quedaba allá y no se juntaban judíos con samaritanos, y estaba, decía que estaba de acuerdo a lo que la palabra de Dios les había enseñado. Pero veamos entonces cómo se aclara esto. Dice: amad a vuestros enemigos. Hemos dicho que por naturaleza nosotros somos pecadores, somos malos. Por naturaleza nos portamos mal, lo demás, porque en esa naturaleza somos manejados por nuestro enemigo. Pero esa naturaleza es la que Dios cambió en nosotros. Hoy no nos complacemos en la maldad, hoy entendemos el juicio que trae. Y por eso cuando nos dice: bendecid a los que os maldicen, es hacerle bien a aquel que nos hace mal.
Haced bien a los que aborrecen. Esto es una prueba de amor más efectiva que las buenas palabras. Lo amo, lo estimo, y si me necesita, ahí estoy con él. Oren por los que os ultrajan y os persiguen. El mismo Señor nos dio lección con esto y Él oró por sus enemigos. No les imputes este pecado. Una gran lección que nosotros debemos considerar. Tenemos la oportunidad de mostrar a Dios en estas reacciones, no solo con el precepto de Cristo, sino también con su ejemplo, orando por los que nos maltratan y nos persiguen. Ahora, ¿cuán difícil es cumplir con esto? Es muy difícil si lo hacemos como hombres y mujeres, pero es muy fácil cuando lo hacemos como hijos y como dependientes de Dios. Consultar por la hora porque en realidad tengo 20 para 12, ¿perdón? 2 minutos. Ok, bien. Termino entonces con lo siguiente. Con respecto entonces al amor que debemos tener a los enemigos, está en conformidad con esto que Dios nos dice. Propio de Dios es perdonar y tener compasión. Propio de Dios es ser bueno para con todos. Así lo dice el salmista en el Salmo 145, versículo 9. Nosotros, hijos de Dios, nosotros que se lo debemos todo a Dios, que debemos todo a su bondad divina, debemos afanarnos para imitar a nuestro Padre en todo. Que Dios nos ayude para reaccionar y accionar como es correcto. Pasamos al tiempo entonces de preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Vamos a ver. Correcto. Repetico que me aclara mucho en las trampas. Digo, hacer mansedumbre, pero no hacer menos. Y en Proverbios 3:27 dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Cuando tuvieres poder para ver. En el fondo, usted también lo señaló, pero igual tiene que tener sabiduría y vino para hablar. Es muy sencillo cuando alguna persona le pide dinero, por ejemplo, y no sabe qué es para un vicio, obviamente uno no va a accionar y decir, va a ayudar, viendo que está haciendo un daño. Tiene mucha sabiduría para ayudar a es muy propio que en algún momento digamos es que yo tengo poca paciencia. Hermano, tú tienes a Dios. El Dios te maneja tu paciencia. No miras un poco a tu Dios. Si miras un poco a tu paciencia, estás mirando un poco a tu Dios. ¿Qué es? Pastor. Tal vez también hay que considerar nosotros que somos de gracia delictual y nosotros que son de agresores en el caso del territorio nacional, de nuestra patria. Y también hay que tener en cuenta que Dios Podemos dijo de decir y espada. Entonces, es cierto, uno, usted lo dijo, mientras no sea algo sangrante, no puedo sangrante y algo más, ¿no? Que no reaccionemos y no estamos pensando, nos ponemos un boletón y ya pasa. Pero cuando hay un acto delictual, para eso están los tribunales de justicia, nosotros podemos proceder, no como un afán como usted dijo, sino no como un afán de venganza, sino que sea lo que es justo. Y en el caso de acciones, no podemos decir como respectivo al Jehová, ¿cierto? No va a pasar nada porque Dios nos defiende, entonces está bien, Dios nos defiende, pero podemos permitir que haya emociones o territorios, tenemos que respetarlo, hay que darnos sí.
Exactamente. Eso es lo que yo quería comentar. Toda autoridad es puesta por Dios, y ahí no hablamos solo de autoridades eclesiásticas, hablamos de autoridades civiles. Está muy claro, ¿cierto? Por lo tanto, debemos ser respetuosos de la autoridad, y si en algún momento tenemos que llamar a la autoridad, bueno, para eso lo hacemos. Gracias. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? ¿Qué más? Un minutito para que escuchemos todo. Gracias, pastor. Aquí en el 5, versículo 41, dice: cualquiera que te obligue a levantar por una vida, de con él dos. Una vida de trabajo, de ayuda, hoy, para predicar, para expresar. Gracias. Se puede pedir que se quiera dar y al que quiera tomar de ti de todo, no se lo rehúsa. Uno como ministro o alguno como nada. Va a devolver y no se devuelve porque se va a ocultar. Es mejor su condición, estamos considerando la verdad, pero si no, no nada. Pero el problema no es el mal. Gracias. ¿Alguien más alguna pregunta? Hermano. Buenos días, hermano. Sí, usted dijo de que el Señor ponía en nuestro corazón, decía, y nosotros tenemos en nuestro corazón, no con la mente. El Señor nos pone en el corazón y en la mente, porque muchas veces mis sentimientos afloran con lo pecaminoso, pero yo tengo que cuidarme con la mente, así que no es correcto ante los ojos de Dios. Y lo que no tenemos que olvidar es que Dios puso justicia, puso autoridades. Entonces, muchas veces también nosotros hacemos un acto delictual hay que denunciar. Tratar de ordenarlo, si la persona no corresponde, nosotros no debemos dejarlo. Por ejemplo, violencia contra los hijos, que se da mucho, violencia entre parejas. Nosotros no podemos permitir que una mujer o un hombre, ahora también hay hombres, porque yo soy abogado, que sufran violencia. Uno no puede decir, no, es que los cristianos deben aguantar. Para eso el Señor te dijo toda la vida. No, tiene que ir y recurrir las autoridades, pero no tomar yo justicia por Justicia viene. Para que quede grabado. Estoy pensando en Pablo porque Pablo hizo pensar. No. Ya. Gracias por tu muestra. Eso, la parte de los cristianos, esa parte, hermana. A veces se pide eso, que como somos creyentes tenemos que soportar todo. Acá como nos señala la hermana Araceli, debemos ser cuidadosos en eso. No creo que Dios quiera que tengan que estén contentos todo el día. No, obviamente no. Entonces, por eso es que es importante separar las cosas. Y fue más la idea, yo tenía otra cosa más que decir, pero está ahí nomás. Bueno, yo voy a ir al principio de usted habló de la ley de exterior, ¿cierto? Correcto.
Y así está esta ley perversa, violenta, da una situación que deja algo incómodo, pero se trata de esta ley que salió en el aunque poco por ojo yo te podría que también hay que recordar que la lista federal, la ley también está cómo tomarlo como una ley de misericordia, aunque parece una ley fuerte, porque se le daba a la otra persona la misma lo que él había hecho, pero retribuida con lo mismo. No se daba más allá de la ley. Esta ley española como condenaba la mecánica, frena la vida. Por tanto, aunque parezca violenta, tiene el espíritu de esta ley que es también misericordia. ¿Verdad? Ya, aquí lo cierto, como comenzamos esta exposición, de que la ley que en el fondo no permite abuso. ¿Alguien más? Ya, dos más. Mi hermano y uno más. Bien, se va. Otro punto, primero con la ley del talión, yo creo que la ley del talión fue dada al pueblo de Dios. Entonces, si nosotros tomamos esa ley, es una ley coactiva para que no haga delito. Si yo hago delito, tengo que estar preparado a recibir lo mismo. Ese es lo que a mí me debería penar de actuar mal. Si yo actúo mal, voy a recibir lo mismo, porque Dios me tiene estipulado así. Entonces, claro, lo tomamos en las otras formas, lo vemos delito. Eso es lo primero. Lo otro, lo que dijo nuestra hermana Araceli, que creo que el apóstol Pablo nos da un ejemplo en el libro de Efesios, capítulo 22, cuando él iba a ser azotado porque en el centurión no sabía a qué lo estaban acusando, lo estaban persiguiendo, entonces lo vamos a azotar para saber qué pasa. Pero Pablo dice, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿vos es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Él apeló a la justicia de la Roma, porque era ciudadano romano, y nosotros también, que si alguien está siendo maltratado debe acudir a la justicia, no es que nosotros como cristianos vamos a dejar. Es cuando nosotros nos aprovechamos de la ley. Pero sí, la ley está puesta también para proteger, y no de manera violenta. Pablo lo hace presente, solamente no reclama ni dice nada, pregunta si es lícito. Entonces, la misma pregunta podemos hacernos en cada una de nuestras situaciones. ¿Lo dice que te hizo Cristo? No lo es. Ahí vemos reflejada también parte importante de lo que es la gracia común, esta gracia que está hecha para el mundo y para nosotros. ¿Ya? El mundo puede recurrir a la justicia y otro puede recurrir, es una gracia que Dios ha dejado. No me digas, por favor. Eso es muy importante porque a veces los creyentes debemos juzgar nuestras causas dentro de la iglesia, las cosas que son de la iglesia, y evitar llegar a los tribunales. De hecho, la palabra de Dios, que nos puede menos aceptado, hubiese dicho 1 Corintios 6, pastor. Ya, gracias. ¿Acaso ustedes no son capaces de juzgar una situación dentro de la propia iglesia? ¿Por qué están recurriendo afuera? Es una pregunta que es buena pensarlo. Hay situaciones que nosotros como iglesia debemos resolver. Problemas de adulterio, problemas de incapacidad. Mire, el testimonio que está despegando, hermanos, ustedes son chicos, somos de la iglesia tanto, pero nos agarramos a combo todos los días cuando peleamos. O mi marido me golpea, y él es el pastor de la iglesia, hermano, o el presbítero, o el diácono. Yo también tengo que tener cuidado cuando recurrimos a los tribunales, no dejar mal parado a nuestro Señor Jesucristo. Sabiduría. Ante todo, adquiere voluntad.
Y para eso tenemos la palabra del Señor. Ya, voy a conceder una más. El pastor ya había ocupado la segunda, pero hermana, la tía, algo tiene que. Con esto. Bueno, Maxi, se acerca por acá. Disculpen, tenemos que tener cuidado también con lo que decimos. Hay cosas que deben resolverse dentro de la iglesia. Sí, primero, toma a tu hermano y soluciona con eso, y si te perdona habrás ganado a un amigo. Pero son cosas, claro, de ofensas de carácter. Pero la iglesia, no voy a decir cuál es la iglesia, aquí lo van a saber cuáles, ha escondido muchos delitos sexuales, violaciones, pedofilia, etcétera, etcétera, y se han arreglado dentro de la iglesia. Y vamos a quedar calladitos, y ahora después de los años, hombres de 40 años, hombres de 50 años, no solo uno, han dicho, me han abusado, me abusaron sexualmente en el colegio, porque yo estudié en ese colegio, me abusaron sexualmente durante muchos años, y yo tenía miedo, y yo me sentía sucio, y yo me sentía cochino, y no el abusador que era mayor. Nosotros no podemos quedar callados. ¡Ay! No se le puede juzgar porque es un líder de la iglesia. Yo digo que hay que tener cuidado. Si hay una persona que comete un delito, esa persona no solamente debe ser disciplinado en la iglesia, sino que si corresponde a la autoridad, denunciarlos a la autoridad, y después de que paguen en la justicia, digamos, de los hombres, que también es la justicia de Dios, y él vuelve a la iglesia o ella vuelve a la iglesia y pide perdón y nosotros lo reivindicamos, no solamente debemos decir, hermano, vuelva, porque nosotros sí debemos restaurarlo, pero si esa persona, por ejemplo, como ocurrió en nuestra iglesia algún tiempo, debe algo, debe de pagarlo. Decir, hermano, yo, por ejemplo, saqué 100 panes. No me va a alcanzar la vida para pagar esos 100 panes, pero yo voy a pagar de a una amiguita hasta que el Señor, porque es parte de mi restauración, decir, no solamente me gustaron, yo pagué, reparé, no solamente yo tengo que reparado, reparé a mi iglesia, a mis hermanos, el daño real. Ya, señor alcance, la iglesia nunca para la impunidad, primero que nada. ¿Ya? Tenemos que estar, nuestro libro de gobierno y disciplina establece que hay tribunales, que son los consistorios que juzgan a los presbíteros y hermanos de la iglesia cuando han cometido algún pecado, alguna falta. También está el presbiterio que juzga a los pastores cuando estos también han caído en falta. Y eso también ha ocurrido y va a seguir ocurriendo. Lo que la iglesia cuida es el buen testimonio de Cristo, de la iglesia, de protección tanto del ofensor como del ofendido. Persigue también la restauración del ofensor. Pero también debemos señalar que cuando hay alguna situación de delito, la iglesia nunca ha ocultado ningún delito. Por lo tanto, debemos cuidar ese buen testimonio. ¿Ya? No escandalizarnos porque ocurren cosas fuera, porque también dentro de nuestra iglesia también hay situaciones complejas, pero el Señor tiene que darnos la capacidad, por eso la palabra nos enseña que tienen que haber hombres que juzguen y mirándose a sí mismos para tomar decisiones sabias. No es correcto que también la iglesia sea un manto de impunidad porque somos iglesia y estamos mirando a Cristo. Eso es una mentira, una equivocación, un sofisma se llama eso. Si hay un delito, uno tiene el deber, los pastores lo tenemos bastante claro, la iglesia lo tiene clara, de si hay un delito de denunciar ante las autoridades competentes. Porque una cosa es la justicia de Dios y también está la justicia terrenal. No estoy haciendo la separación luterana, pero para eso están los tribunales, para juzgar y condenar a los delitos.
nosotros tenemos nuestro deber también, como dice también la confesión de fe, de juzgar también las faltas espirituales. Así que en ese sentido los hermanos tienen que confiar en sus consistorios, tienen que confiar en sus pastores, en sus presbíteros, y también en el presbiterio, porque hagamos un buen trabajo con sabiduría y con amor y con misericordia. Y como dice muy bien la hermana, que alguien que debe volver debe ser restaurado espiritualmente. La responsabilidad también, como muy bien ha dicho el hermano Armando, la ley del talión es un ejemplo prohibitivo, no hagan esto porque va a haber una consecuencia, pero también, como muy bien se ha señalado, retributiva, no es un desorden. Antes de eso, y se pone el ejemplo en muchas partes, como un ejemplo de ley proporcional, no más allá. Me cortaste la oreja, pero yo no te voy a matar. El control, y eso damos gracias a Dios por su palabra. Eso quería precisar un poquito más. Muchas gracias por la atención de cada uno de ustedes, que el Señor os siga guiando y dando sabiduría en todo.